Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí haciendo un, un pequeño trabajo de compartir conocimientos, de hacer academia, ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un documento que salió hace unos 30, 40 días, está circulando en las redes, que lleva por nombre el nuevo marco curricular y el plan de estudios 2022 para la educación básica mexicana. ¿No? Entonces, es un documento que es la propuesta educativa del actual gobierno. eh, y antes de hablar de él o empezar el desarrollo, sí quisiera, a partir del hecho de que es un documento de trabajo, como bien lo trae la leyenda en Gota de Agua, es un documento de trabajo, por lo tanto, no está concluido, es un documento totalmente perfectible, es un documento inacabado, es un documento que está esperando propuestas de los diferentes sectores, de las gentes que participamos en el sector educativo, y bueno, pues finalmente está en construcción, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, sí quisiera demandar de ustedes una postura crítica eh, alineado a lo que va a ser el nuevo modelo, en el sentido de que no podemos descalificar al otro. Podemos estar a favor o en contra de algo, pero lo que no podemos, incluso como docentes, menos, es descalificar al de enfrente, es descalificar a mi interlocutor, y mucho menos descalificar un documento que muchos de ustedes a lo mejor no lo han analizado, quizá lo conozcan, quizá lo hayan leído, pero yo creo difícilmente no hemos tenido tiempo de hacer un análisis profundo de él, ¿no? Entonces, no quisiera que hubieran esas descalificaciones a priori, ni esas descalificaciones ante el interlocutor, ¿no? Entonces, aclarado ese punto sobre esta situación, bueno, pues quisiera iniciar mi exposición, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, compartir pantalla, ¿sí? Eh, Aquí estoy. Sí, entonces, decía el documento denominado Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Es un documento que genera la Dirección General de Desarrollo Curricular a través de la Secretaría de Educación Pública. Bien, quisiera comentar que este documento, voy a empezar con un análisis eh, en cuanto a la forma. Primero sería conocer qué trae el documento para después poder permitirnos ir avanzando hacia, su, hacia el fondo del documento, ¿no? Entonces, sí quiero comentar que este nuevo marco curricular 2022 es un documento donde empieza con una introducción que habla acerca del derecho a la educación como un principio del marco jurídico, ¿sí? Eh, Sostenido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, artículos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Después, en un primer apartado, habla sobre la situación de la educación básica, que tiene que ver con el acceso, la cobertura y la operación del currículo en su estado actual, ¿no? Aquí trae un importante ejercicio estadístico que tiene que ver sobre grupos de sexo, cómo se distribuyen en la cobertura educativa. Después, ya no por sexo, ahora por edades,
en dónde está ubicada la mayor incidencia de oportunidad educativa. Después, en los espacios geográficos, dónde se encuentra esta cobertura. Entonces, es un ejercicio bastante interesante que deja al descubierto que la cobertura ni es nacional, ni está por cumplimentarse, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí habla de un bajar máscaras con respecto siempre al discurso de la política educativa, donde ya estamos casi por hacer una cobertura universal de los servicios educativos y cositas de ese tipo, ¿no? En un segundo apartado denominado el currículo como construcción social e histórica, se habla sobre la fragmentación, un punto importante, se habla sobre la fragmentación del conocimiento. Y entonces, ¿qué hay con la fragmentación del conocimiento? En este punto, se habla de que hay una situación de saberes no vinculados con la realidad, carentes de significatividad, estructurados en modelos educativos desarticulados, diseñados por campos formativos y asignaturas que muestran una clara fragmentación de la realidad. Modelos implementados e implantados desde el exterior y que obedecen a causas y finalidades externas. Recordemos que las dos últimas propuestas de la política educativa nos han venido del exterior a través de la OCDE, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en claro. Otro punto importante es el falso asunto del indigenismo, entendido como una construcción del Estado Nacional Mexicano a partir de una visión mestiza, fundada en los tiempos del neoliberalismo globalizador colonialista, ¿no? Entonces aquí es este punto importantísimo, donde se habla de ese falso discurso en protección del indígena, en ese falso discurso de incorporar al elemento indígena en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esa es una construcción muy nacionalista, pero a partir de una visión mestiza en donde hay que minimizar a el asunto indígena, ¿no? O sea, hacer que, sabemos que están, pero entre menos podamos verlos, mucho mejor. El demérito de la enseñanza y de la figura docente, donde se apunta la carga excesiva de los consejos técnicos escolares, las acciones de gestión por parte de maestros y directivos, el Consejo Escolar de Participación Social, el Programa Escolar Mejora Continua, etcétera. Además, y amén, de las cargas naturales que tienen que ver con la planificación didáctica, con el diseño de la instrumentación didáctica y con la evaluación formativa, amén de atender todos los programas de carácter federal que surgen a cada momento y que los maestros de grupo tienen que atender, ¿no? El niño y el mar, el día de la familia, Dino a las drogas, ¿no? Entonces, donde hay que darle atención al programa, pero también hay que mandar los resultados de esa difusión. Entonces, ahí habla muy bien sobre el demérito de la enseñanza y de la figura docente en aras de atender todos estos programas. El programa de la evaluación educativa y los malos resultados. En este apartado se habla acerca de lo que fue el INE, ¿sí? Este instituto encargado de la certificación de los maestros y de los saberes de los alumnos y su gran fracaso, ¿no? Además habla y puntualiza algunas evaluaciones de carácter nacional, como son Excale, Planea, Enlace y el referente internacional PISA, en donde todos y cada uno de ellos han demostrado un fracaso total en cuanto a su instrumentación. El problema del uso de las TIC en el discurso político educativo, y su realidad ante los efectos de la crisis sanitaria, ¿no? Donde se analiza el fracaso tremendo, brutal, de los diferentes programas, como el programa Enciclomedia, con sus pizarrones digitales interactivos. A mí me tocó, ya era
clase docente, docente a clase directa, cuando se instrumentaron este programa, donde muchos de ellos llegaron, donde ni siquiera había un flujo normal de corriente eléctrica, ¿no? Así era este programa en Ciclomedia. Luego también llegó el programa Habilidades Digitales para Todos, ese lo desconozco. Proyecto México Conectado, es un programa del peñismo, en donde la verdad era un internet de malísima calidad, donde te podías conectar 20, 25 minutos y después se rompía la conexión, había que volver a empezar, investigar dónde te habías quedado, ¿no? Entonces era un internet, una plataforma de malísima calidad. El programa Laptops para alumnos de quinto y sexto grado, que únicamente llegó a 3 estados de la federación. O sea, llegó a 3 y a 29 quedó pendiente. Y el programa Inclusión y Alfabetización Digital. Todos y cada uno de ellos mostraron su total fracaso en estos tiempos de crisis sanitaria, en donde el sistema educativo mexicano tuvo que volcarse de la presencialidad a la virtualidad y donde muchos niños, como veremos más adelante, quedaron en el total abandono, ¿sí? Debido a la inoperatividad de estos programas y del acceso que pueda tener toda la población a este tipo de programas. El tercer elemento apartado de este documento son los elementos centrales de la política curricular para la educación básica mexicana, donde se abordan los temas como el derecho humano a la educación, entendido como un marco de reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística, cultural, sexual, étnica, política, social, de género, de clase e incluso de capacidades, con un énfasis sustantivo en personas con alguna discapacidad, afromexicanos, hoy por fin se les da el rango, se les da el reconocimiento, población migrantes, indígenas, mujeres y los sectores más marginados, como las niñas y los niños en situación de calle y adolescentes en conflicto con la ley. Otro punto importante de este tercer apartado es el reconocimiento y revalorización de la función docente en el marco de la autonomía curricular, entendida esta como la capacidad de gestión didáctica y del currículo por parte del docente para la resignificación y replanteamiento de los contenidos. Dice el documento, la misión del docente es conducir procesos formativos y dialogar con las y los estudiantes en un sentido crítico, de respeto mutuo, incluyente y equitativo, para que aprendan saberes, conocimientos, técnicas, operaciones, artes, prácticas, proyectos, habilidades y valores que les sean significativos para su vida individual y colectiva. Otro punto de este apartado es la evaluación didáctica, función y tipos, en donde establece que la evaluación tiene como función apoyar a la formación de las y los estudiantes, ¿sí? Apoyar a la formación durante los procesos formativos y es entendido como un proceso orientador del aprendizaje. Desaparece la práctica de la evaluación en la educación básica y de la práctica docente asociada al cumplimiento de estándares internacionales para vincular y revalidar la calidad educativa, ya sea para la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes, así como de cualquier intento de certificación de las competencias docentes y mucho menos como un criterio de permanencia laboral. El currículo nacional visto desde la diversidad, cuyo interés es favorecer el interés de las comunidades que conforman la sociedad a partir de la vinculación con lo común. Ojo, mucho cuidado con esto de lo común, con comunidad, porque es un término que se va a repetir durante todo el documento y que hoy podemos entender que es el centro sobre el que descansa esta propuesta curricular. Dice, entonces, vinculando lo común con lo diverso, en apego al segundo constitucional, que sostiene el derecho a la libre determinación de los pueblos y, por consiguiente, el derecho a su autonomía. Por lo que el plan y los programas de estudio tendrán un carácter y un enfoque intercultural, otro elemento nuevo, un enfoque
intercultural. Bien, en el cuarto apartado habla sobre las estructuras curriculares del Plan de Estudio 2022. Y dice, el primer punto es el aprendizaje como un hecho histórico contextual. ¿Cómo poder entender esta cita? Aquí en este apartado de derecho histórico contextual habla básicamente de sus dos postulados desde el campo de la pedagogía que van a cimentar la propuesta curricular. Uno de ellos es la teoría psicogenética de Jean Piaget y sus estadios evolutivos del individuo, así como los procesos de asimilación y acomodación que son parte de la teoría piagetista. Y por el otro lado, el aprendizaje socioconstructivista a partir de la interacción y del lenguaje, teoría de Vygotsky. Además, contempla una nueva noción, la representación de la realidad, dice el documento, a partir de materiales y herramientas que tienen un desarrollo y un sentido histórico y social, y que a través de activación de procesos internos, a través de diversas interrelaciones históricas, sociales, culturales, económicas y educativas, en el marco, ahí va otra vez, de la comunidad territorio. Otro punto importante de este cuarto apartado es la comunidad como eje articulador de los procesos educativos, donde se entiende que la escuela pública es un sistema social y es responsable de generar relaciones pedagógicas en el marco de una diversidad de relaciones pedagógicas, ¿sí? Vamos, culturales y sociales que mejoran y fortalecen la vida comunitaria dentro y fuera de la escuela. Este plan de estudios coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela como el principal elemento articulador de las relaciones pedagógicas, así como el de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dice el documento, hacer comunidad es una acción de exposición y contacto respecto a otros. Va más allá de la dinámica de protección y de pertenencia. Esta nueva escuela requiere de nuevas formas de ver la enseñanza, de flexibilizar la estructura del aula, el sentido de los materiales pedagógicos y su interrelación con la comunidad, pero también implica una nueva concepción del ser docente. ¿Sí? Entonces, por ahí también nos implica esta reforma educativa. El perfil de egreso de los educandos de educación básica es el fin último de la educación, al establecer el tipo de ciudadano que busca formar a lo largo del trayecto formativo de la educación básica. O sea, esto es entender cuál es el ciudadano acorde a la propuesta curricular y que se requiere para el siglo XXI. No quiero faltarles el respeto, lo voy a leer tal cual para que no haya problemas de interpretación. Entonces dice, uno, ¿sí? El rasgo 1 del perfil de egreso. Reconocen que todo ser humano tiene derecho a contar con una identidad personal y colectiva. Tiene que ver con la identidad, ¿no? 2, poseen una identidad étnica y nacional con una perspectiva de cultura de paz y reconocen y valoran la diversidad del país. 3, aplican el pensamiento crítico como base para la toma de decisiones libre, consciente y responsable, fundada en el ejercicio de sus derechos, la alimentación saludable, la actividad física, la salud sexual y reproductiva y la interacción en contextos afectivos, lúdicos, artísticos, recreativos y deportivos como parte de un proyecto de vida saludable, libre de adicciones y de violencia. Cuarto, participan en el cuidado del medio ambiente y del cambio climático. 5, intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. 6,
interpretan fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales, planteando y resolviendo problemas complejos, considerando el contexto. Y 7, o séptimo rasgo, interactúan a través de un proceso de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones. Ejes articuladores del currículo, también contenido en este cuarto apartado. Dice, sostiene que el planteamiento curricular de la educación básica se estructura a partir de un conjunto de ejes articuladores que refieren la temática de relevancia social. Me recuerda, temas de relevancia social del 2011, que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos en cada grado, nivel y modalidad educativa. A saber, ¿cuáles son los ejes articuladores? 1. Inclusión. Entendida como educación incluyente de carácter decolonial. Esto es, implica romper con los dominios económico, político, social y epistémico. Cuando hablamos del término de colonizar o de colonialidad, que son términos filosóficos, estamos hablando básicamente de Enrique Dussel, un México argentino, y de Aníbal Quijano, un compañero peruano. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica la de colonialidad? Romper con las estructuras ideológicas e idiosincráticas que nos heredaron las metrópolis europeas, ¿no? Donde en pleno siglo XXI estamos esperando que venga un príncipe europeo, blanco, católico, de ojos azules y rubio, que nos venga a gobernar porque México, ¿no? Entonces, esos dominios ideológicos que forman parte de nuestra sociedad, en donde pensamos que el carácter epistémico del conocimiento está reservado para las grandes sectores de la población adineradas o ricas en el aspecto económico, en el aspecto material, o que las mujeres son incapaces de gobernar, o que las mujeres son incapaces de dirigir, ¿no? Entonces, el carácter decolonial de este eje articulador se me hace una gran aportación, ¿sí? En ese sentido de romper con estructuras ideológicas del pasado, ¿no? Yo creo que es el sentido nacionalista de la educación. Pensamiento crítico, como la recuperación del otro desde la diversidad. Es romper con toda forma o exclusión que invisibiliza a los otros. Más adelante hablaré para profundizar sobre este punto que me parece, creo que es un tema toral sobre el que se cimenta la propuesta curricular. Interculturalidad crítica. Se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales y sociales en su diversidad e interacción. Interculturalidad tiene que ver con el reconocimiento de los sectores indígenas, con el reconocimiento de los pueblos nativos americanos, pero no solamente saber que están. Hoy se implica que tengamos que atenderlos, que tengamos que incorporarlos a esta parte de la mexicanidad, a esta parte de los sectores sociales de nuestro país. No solamente saber que existen los nahuas y los otomís que hacen que tejen estas muñequitas, ¿no? En Otzolotepec y en Xonacatlán, no, es también incorporarlos a la vida política y económica de nuestro país. De nada nos sirve saber que los rarámuris están es una población nativa milenaria que se encuentran en las sierras de Chihuahua, si año con año se están muriendo de hambre y se están muriendo de frío, y lo único que hacemos es enviarles unas cobijas, ¿no? Entonces, esa parte del pensamiento crítico tiene que ver con reconocer al otro a partir de estructuras superiores de pensamiento y donde me permite visibilizar a mi interlocutor, ¿no? Y entonces esta parte de interculturalidad crítica rompe con el multiculturalismo de los viejos modelos educativos en donde reconocían la existencia, pero hasta ahí lo dejaban, ¿no? Igualdad de género. Con fundamento en el artículo 4º constitucional, urge romper con prácticas patriarcales, machistas, homofóbicas, racistas y clasistas.
Hoy sabemos que nuestra sociedad mexicana actual nos seguimos rigiendo por prácticas patriarcales, pero dejen el sentido patriarcal. Tenemos tremendas sensaciones homofóbicas, incluso de denostación contra la mujer, en donde no solamente el problema es que seas mujer, el problema es que eres mujer y eres pobre. Eres mujer, eres pobre y eres indígena, o de raza, o de grupos negros, ¿sí? Pero además, eres homosexual. Y dentro de esos grupos homosexuales, el grupo al que han dirigido todas sus baterías estos doble moraleros sociales han sido las personas transgénero, ¿no? Entonces, urge romper con esas perspectivas tan anquilosadas propias de la Edad Media. Vida saludable, romper con la idea de salud mercantil basada en la prevención y atención de enfermedades y cambiar el paradigma hacia salud, enfermedad, conocimiento y atención. Es dejar de ver a la salud como un producto de compra y venta, ¿sí? En donde los más beneficiados, pues son los sectores económicamente más poderosos, ¿no? Donde la salud es un lujo para la sociedad. Y si alguien cree que estoy mintiendo o que estoy fuera de lugar, si alguien tuvo la oportunidad de atender a un paciente COVID, saben de lo que estoy diciendo sobre el costo de los medicamentos. O si alguien se ha visto enfermo últimamente, sabe cuánto cuesta la salud. Y entonces esta vida saludable es más allá que el plato del buen comer y que la jarra del buen beber y del muévete, mídete, ¿no? O sea, tiene que ver con concepciones mucho más profundas que implican incluso al medio ambiente como un determinante de salud. Entonces, eh, tiene que ver con salud, pero también tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con reconocer que no todos los sectores poblacionales tienen o cuentan con un nivel óptimo de calidad de vida. Ya quisiera saber los que viven cerca de drenajes o los que viven cerca de ríos de desagüe, de aguas negras, o los que viven cerca de zonas industriales, o los que viven cerca de mercados y rastros. Yo quiero saber cuál será la calidad de vida de sus procesos respiratorios, ¿no? Entonces, esta vida saludable es mucho más que simples recomendaciones. Es un proyecto de vida, un proyecto de salud. Fomento la cultura y escritura. Nuestro país, esto me gusta esta frase. Nuestro país es una comunidad de comunidades. ¿Eh? Comunidad de comunidades, donde convivimos más de 52 lenguas nativas, donde convivimos más de 50 y tantos grupos étnicos. Somos una nación pluriétnica, pluricultural, plurilingüista, incluso no solamente desde ese tenor. Somos un México de 4 o 5 tenores, el México del norte, el México del sur, el México del centro, el México de la costa, el México de la montaña, el México pobre, el México rico, ¿no? Entonces, este fomento a la lectura nos permite que a través de la lectura nos permite entrar en contacto con la otredad, otro término bello, con la otredad, con el reconocimiento del otro. Amén, amén de todas las particularidades que nos representa el hecho de la lectura, como puede ser el incremento del pensamiento creativo, el incremento de nuestro vocabulario, el incremento de nuestros significantes lingüísticos, de nuestros significados lingüísticos, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante para esta apuesta, ¿no? Recuerden que la esposa del actual presidente es una gente que viene del mundo de la literatura y yo creo que este punto por ahí tiene que ver con ella. Si es así, lo felicito. Educación estética. A partir de la producción artística, se amplía la percepción, el desarrollo de la sensorialidad, el desarrollo y regulación emocional, el sentimiento de pertenencia, la empatía, la posibilidad de cooperar y afrontar conflictos y la capacidad de disentir a partir del ejercicio del juicio crítico. Ah, caray. Intentando ejemplificar, si me lo permiten. El arte y sus manifestaciones, como la pintura, la danza,
la música, la narrativa, el cine, el teatro, la expresión corporal y todas estas bellas artes, que algunas otras están escapando a mi memoria, ¿sí? Le permiten al autor darle salida a sus emociones. Y entonces, esta parte de educación estética tiene que ver desde el que produce o genera el arte, ¿sí? Pero también tiene que ver, y esa posibilidad de darle salida a sus sentimientos y a sus emociones, pero también tiene que ver con esa parte de los que somos incapaces para afrontar y para demostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero que sí sabemos empatar con lo que estamos viendo. Esto es, yo veo una película, soy incapaz de manifestar mis emociones, pero yo veo una película y digo, lo que está sufriendo el protagonista es una representación de mi vida, por lo tanto me reflejo en él. Tal canción hasta parece que la escribieron pensando en mí, me reflejo en esa canción. Una pintura, híjole, eso refleja mi vida, refleja lo que estoy sintiendo. Y entonces el arte permite y da voz a los que se niegan darle salida a sus emociones, y entonces ese arte permite o les da voz a ese tipo de individuos, ¿sí? que tienen esa incapacidad emocional para manifestarse, ¿no? Y entonces la educación estética tiene que ver con esta parte del desarrollo de la sensorialidad, con la producción y la apreciación del arte. Otro punto importante de esta propuesta curricular son los campos formativos de la malla curricular, entendida hoy sí como una malla curricular. Me recuerda mucho a la del 11, donde están por un lado los 4 campos, hoy son 4 campos formativos, y después tienen un trayecto formativo que empieza en preescolar o incluso pudiera empezar desde educación inicial y que termina en preparatoria o pudiera sumarse hasta educación superior. Y entonces son cerca de 20 años de trayecto formativo, ¿no? Entonces, y además atravesados por los ejes articuladores que un par de minutos antes traté de esbozar, ¿no? Entonces, hoy sí es una malla que se teje a lo largo de los campos y del trayecto formativo, que tiene que ver con los 4 campos y cómo se van entrelazando uno con otro, donde se teje de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿sí? Entendiendo una similitud de una malla de portería de fútbol. Así entiendo yo esta malla curricular. ¿Y cuáles son los campos formativos que hoy se establecen? 1, lenguajes. 2, saberes y pensamiento científico. 3, ética, naturaleza y sociedad. Y finalmente, el campo formativo 4, de lo humano y lo comunitario. En este mismo apartado 4 se habla de un programa analítico y sus componentes, en donde se habla acerca de los elementos y cómo se organiza el currículo para su implementación y concreción. Y entonces tienen varios elementos que tienen que ver con la implementación del currículo. Y entonces el primer punto es descripción, naturaleza del campo. Y entonces, permítanme hablar de educación física, que es desde donde yo lo veo, pero aplica para cualquier otra disciplina. Educación física va a quedar en el campo 4, de lo humano y lo comunitario, donde este campo tiene un propósito que le va a sumar a los rasgos del perfil. Pero también educación física tiene sus propósitos particulares. Y entonces lo que tenemos que hacer es una conexión entre los propósitos de la disciplina y los propósitos de la naturaleza del campo formativo en el que estamos insertos. Después hay otro elemento que se llama diálogos, que son los referentes para la planeación y seguimiento y evaluación. Ahorita lo voy a esquematizar, permítanme un momento, ahorita quedamos que es la pura descripción, ¿sí? Y para los que son más visuales, poder entender cómo está esto del programa analítico y sus componentes. Y entonces decíamos que esos diálogos son referentes para la planeación y el seguimiento y la evaluación.
Luego, progresiones del aprendizaje, que son los referentes para los niveles de apropiación de los aprendizajes. ¿Qué es lo que debe haber aprendido o qué es lo que debe saber hacer el chico al terminar un periodo o un ciclo escolar o un nivel educativo? Después, orientaciones didácticas, que son prácticas docentes articuladas al modelo, ¿sí? Articuladas al modelo. Y finalmente, sugerencias de evaluación. En otro apartado, cuarto grupo, punto 7, otra de las grandes aportaciones del modelo, ¿sí? Y de la propuesta, denominado fases de aprendizaje, donde se observa la nueva propuesta curricular al transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje. ¿Sí? En donde la fase 1 va a estar contemplada la educación inicial, fase 2, educación preescolar, fase 3, 4 y 5, la educación primaria, y fase 6, que son primero, segundo y tercer grados de educación secundaria. Dice el texto, en los cuales se presenta una relación entre los campos formativos, ejes articuladores y contenidos. Los contenidos, dice, en esta propuesta dejan de responder a una especialización progresiva por asignatura y se articulan a situaciones que son relevantes para el individuo y la comunidad a partir de puntos de conexión que son comunes entre las disciplinas que integran cada campo. Entonces, dejamos de ser área, me refiero a educación física, para ser disciplina. Dejamos de ser campo de formación académica, matemáticas, para convertirnos en disciplina, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes aportaciones y créanme, tiene que ver un poquito o un mucho con las propuestas metodológicas tanto de Finlandia como de Japón, como de la escuela gringa de los principios del siglo XX, ¿no? Entonces, donde no es una invención de este gobierno actual, ¿sí? Sino es una recuperación de las experiencias exitosas que se han sumado a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, y es más, es hacia donde va a caminar la educación. Entonces, creo que hoy la propuesta se adelanta un poco y pues ojalá tengamos la oportunidad de ir pensando o de ir trabajando en su concreción. En el apartado 4.8, los proyectos como expresión de la articulación entre la comunidad y entre la escuela y la comunidad. Otro rasgo de la escuela finlandesa. Dice que esa es una de las aportaciones de esta propuesta al innovar en materia de proyectos en vista como una metodología para la intervención educativa. Cabe destacar que el documento aclara en torno a este punto que la integración curricular que plantean los campos formativos a partir de proyectos y otras acciones significativas para las y los estudiantes se pueden definir a partir de acuerdos entre el colectivo docente, 2 o más. Pero también afirma que un proyecto se puede definir a partir de las experiencias de los y los niños extraídos de su vida en el marco de la comunidad territorio para abrir procesos de enseñanza y transmisión cultural que vayan de lo local a lo global, de lo concreto a lo abstracto, de la experiencia empírica a la simbólica y viceversa. Como tal, afirma el documento, el proyecto refuerza los procesos de aprendizaje colectivo, permitiendo la construcción de una perspectiva solidaria, a la vez que resignifica las relaciones pedagógicas y sociales desde la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género y física. Más adelante regreso a este punto. Apartado 4.9, malla curricular, misma que está en construcción,
sabemos de los campos formativos, que son 4, sabemos del trayecto formativo que va desde preescolar hasta educación media superior, sabemos de las fases de aprendizaje, ¿sí? Que va a tener sus cortes. Ya se habla de periodos lectivos en la misma propuesta, no lo quise tocar, pero ya hay propuestas sobre periodos lectivos, ¿sí? Entonces, pero definitivamente, como tal, el mapa o malla curricular todavía está en construcción. El punto 5, la evaluación de los aprendizajes progresistas de aprendizaje. Y entonces, aquí se retoma una perspectiva desde la concepción de la evaluación formativa. Aquí lo defiende muy bien el maestro Díaz Barriga, el doctor Díaz Barriga, cuando habla de que el docente tiene que evaluar el proceso de construcción de conocimiento del sujeto, no el producto final o la evidencia final de ese proceso. Entonces, por eso es que dice el doctor Díaz Barriga que la evaluación ha de ser individual, ¿sí? Y respetando los ritmos y las capacidades cognitivas del sujeto. No todos aprenden a la misma velocidad, no todos aprenden por el mismo canal auditivo, no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje. Entonces, ¿por qué utilizar una estandarización para evaluarlos, ¿no? Entonces, aquí Díaz Barriga sostiene que la evaluación debe tener una concepción formativa que tome en cuenta los procesos de construcción. Las pautas para la puesta en marcha, pues ustedes ya las conocen, sabemos que hoy están, en este punto importante de socializar, de conocer, de hacer lecturas, de hacer análisis, ¿sí? De hacer análisis, y el día 14, la semana pasada, hubo una mesa de análisis, un foro en la ciudad de Texcoco, en el Valle de México. Al día siguiente, el día 15, hubo un foro en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en donde maestros le están aportando a esa parte de analizar el documento, ¿no? Entonces, esa apuesta pues está en construcción, esperaremos las siguientes fechas, esperaremos los siguientes ritmos. Lo que sí se nos comentó en una conferencia de cierto calado es que para agosto de este ciclo, o más bien agosto de este año, el nuevo marco curricular estará en operación, ¿no? O sea, ya para agosto le tenemos que estar dando salida a este asunto. Bien, el glosario, aunque está en construcción, yo les quiero presentar esto, ¿no? O sea, a lo largo de ir leyendo y analizando el documento, hay que irnos empezando a familiarizar, ir empezando a analizar, a investigar qué tiene que ver la autonomía curricular, cómo entender lo común, el sentido de lo común, qué podemos entender por comunidad, territorio, comunidad de comunidades, decolonial, diversidad, espiritualidad laica, equidad, género, identidad de género, inclusión, indigenismo, interculturalidad crítica, libertad académica, otredad, ¿sí? Pensamiento crítico, perspectiva de género, proyecto escolar, vida saludable, ¿sí? Porque son términos que se van releyendo o renombrando a lo largo de todo el documento, ¿no? Entonces, si hiciéramos un análisis cuantitativo semántico, que al rato ya se hizo, lo vamos a ver. Si hiciéramos un análisis cuantitativo semántico, estas son las palabras que más se repiten a lo largo de la propuesta, ¿no? Entonces, hay que irnos familiarizando porque son el soporte externo de la nueva propuesta. Y finalmente las referencias, ¿no? Que también están en construcción. Sin embargo, les quiero comentar que para aquellos compañeros que ya han podido leer o revisar el documento, este documento tiene una gran cantidad de citas a pie de página.
por lo que me dice que el sistema APA ya se fue, ya no está. Hoy regresamos al sistema Chicago, me gusta mucho más, ¿sí? Y en esta cantidad de referencias, si bien es cierto que toma autores eurocentristas, ¿sí? También es bien cierto que se empieza a tomar en cuenta o se retoman las propuestas del pensamiento pedagógico latinoamericano, como puede ser el pensamiento de Paulo Freire, el pensamiento de Pablo González Casanova, de Ángel Díaz Barriga, etcétera, etcétera, son los que ahorita recuerdo, pero pudieran haber mucho más, ¿no? Entonces, esa referencia está en construcción, pero sí algo que nos demuestra es que se empiezan a tomar experiencias latinoamericanas. Muy bien. Ahora, hasta aquí, compañeros, hasta aquí, lo que tiene que ver con la forma, con lo que contiene el documento, ¿sí? Ahora voy a pasar a una segunda parte, si ustedes me lo permiten, ¿sí? Que tienen que ver con el análisis y las propuestas de gente de gran calado. Nosotros decíamos que este documento de trabajo emitido por la Dirección General de Desarrollo Curricular y por la misma Secretaría de Educación Pública fue girado en las redes, en la web, y la UNAM, me da gusto que sea la UNAM, ¿sí?, la encargada de empezar a analizar y desmenuzar esta propuesta. Y fue a través del ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quienes fueron creando mesas de análisis, de debate, donde el tema era el nuevo marco curricular para la educación básica 2022. El encargado y responsable de este instituto y de estas mesas de trabajo fue el doctor Hugo Casanova Cardiel, ¿sí? Y los ponentes estuvieron de la talla de las doctoras de Blanca Heredia, Catalina Inclán, Yasmín Cuevas y Ángel Díaz Barriga. Por cierto, esas mesas están en YouTube. Entonces, si alguien las quiere meterse y escucharlas, analizarlas, la verdad es que valen mucho la pena, ¿no? Entonces, ahí está la UNAM como máxima casa de estudios, a la vanguardia de lo que es la reforma educativa, que siempre lo ha estado, ¿eh? O sea, yo recuerdo que cuando la reforma del 11, el plan de estudios 2011, quien se encargó de capacitar a los maestros fue la misma UNAM a través de centros de maestros y otras instituciones, que por cierto todavía me deben mi diploma de aquel diplomado. ¿Sale? Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué es lo que nos dicen estos autores? ¿Qué es lo que nos dicen estas críticas? Uno, el marco curricular no es otra cosa más que un plan de estudios. Es un planteamiento acabado del actual gobierno, derivado de un agudo análisis de la política educativa nacional, presentada al inicio de la segunda mitad del sexenio, y que nos permite esperar que en la segunda mitad, en estos 3 años que restan, se pudiera implementar y pensar en la concreción del currículo. A diferencia de la propuesta del 17, que nos la metieron en el último año de servicio del presidente Peña, y donde la metieron con calzador porque urgía que se echara a andar ¿cómo se llamó? El modelo educativo 217, porque el presidente iba de salida, ¿no? Entonces, hoy es a la mitad. Se esperaba que fuera antes, pero la pandemia fue retrasando los tiempos y bueno, pues nos la presentan en estos momentos. ¿Qué nos ofrece este documento? La reorientación del rumbo de la educación básica. Cuando el gobierno actual dijo que no era una continuidad de los gobiernos anteriores y que yo dudaba, créanme que me han dado cachetada con guante blanco, porque se echaron atrás todas las reformas estructurales del peñismo que nos ponían de rodillas y nos entregaban ante la OCDE y los organismos financieros internacionales, y el gobierno actual lo que hace es recuperar el sentido nacionalista de nuestra educación, entendiendo un sentido universal, porque no somos solos en el planeta, ¿sí? Pero le da una nueva visión a la educación pública mexicana, ¿no? Entonces, a mí, me parece, pueden estar conmigo o no, ¿eh? O sea, dicen que en el disenso está el consenso, y pueden estar a favor o en contra,
Lo que sí no se vale es a priori. O sea, conozcan el documento, analícenlo, debátanlo y después tomarán partido. Pero no podemos a priori hacer ese tipo de juicios. Recuerden que somos maestros. O me estoy refiriendo a un público donde son maestros, ¿no? Son docentes. Y entonces aquí lo dice Casanova, con la connotación de que un plan de estudios solo puede ser valorado su impacto a través del tiempo, cosa que me parece una contradicción porque en los últimos 3 modelos ninguno ha tenido el tiempo para poder ser evaluado y rediseñado, ¿no? El programa 2011, que empezó la reforma en el 2002, había un acuerdo con la OCDE para el año 2025, fíjense, 2025 apenas iba a ser evaluado y ver qué sí y qué no del modelo educativo, ¿no? ¿Qué se quedaba, qué se iba? Llegó el gobierno ya a 2 años de su implementación de ese plan de estudios, se anuncia una nueva reforma educativa y donde 5 años después se publica el modelo educativo 2017, ¿no? Entonces, ¿cuál continuidad? Y después llega el 17, ya 4 años de trabajo, de implementación, casi 5, llega el nuevo gobierno y dice, esta es la nueva propuesta, ¿no? Entonces, eso de que pueda ser valorado a través del impacto, a través del tiempo, pues me parece que no es algo que ellos hayan respetado y por lo tanto que si es que hay alguna alternancia política, dudo que el nuevo gobierno vaya a darles el espacio para que este proyecto se alargue en un sentido transeccional. ¿Qué elementos conforman este diagnóstico que hacen estos analistas? Toman distancia de los modelos, de los modelos previos por sus tintes: instrumentalista, exclusivo, individualista derivado del enfoque de competencias, por su gran enfoque de capital humano, que tiene que ver con el mundo laboral, por la existencia, uso y abuso de pruebas estandarizadas, por la desigualdad e inequidad del sistema educativo, por sus tintes machistas, racistas y clasistas, ¿no? Porque lo que han provocado estos gobiernos neoliberales y sus propuestas educativas, lo único que han logrado es profundizar la brecha escolar, llámese deserción, llámese retraso escolar, ¿sí? Lo único que han hecho es que se abra y se profundiza esta brecha escolar. Y no se diga la brecha digital y tecnológica puesta de manifiesto en la crisis sanitaria del 2020. Alusivos, además, a una falta de reconocimiento de la diversidad, pero también a una falta de contenidos significativos y a la falta de reconocimiento de la función docente. Esos son los puntos de los que hablan estos analistas, estos críticos del mundo de la pedagogía, y así lo determinaron, ¿no? Si algo caracterizaba a los modelos educativos neoliberales eran estos tintes. Y entonces, a contraparte, el nuevo marco curricular propone redefinir el concepto universalista y nacionalista del conocimiento para pensar en una educación básica desde otras bases, sobre lo común, o sea, léase comunidad, asumiendo la diversidad como una condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje, y con ello recentrar la noción de lo comunitario como horizonte de la formación básica. Entonces, 2 puntos apuntalan esta propuesta: el sentido de lo comunitario, la comunidad-territorio, y el reconocimiento de la diversidad. Pero esperemos que no sea un reconocimiento en el papel, sino que sea un reconocimiento de la diversidad en todos los rincones de nuestra geografía. Bien, como ustedes son de secundaria, básicamente quiero compartir esta fase 6 que contempla a la educación secundaria.
Y entonces decíamos que hay 4 campos formativos: lenguajes, saberes, tecnologías y ambiente; 3, ética, naturaleza y sociedad; y de lo humano y lo comunitario. Para el campo 1, ¿cuáles son los especialistas que van a atender este campo? Un docente de español, docente de inglés y docente de artes. Aquí en lo personal, esto es mío, yo no veo un docente de lenguas nativas o de lenguaje materno. Si tanto estamos hablando de diversidad, de interculturalidad crítica, de reconocimiento al México indígena, y dado que desde los acuerdos de Barcelona se habla de que la educación debe darse en la lengua materna, aquí yo veo una inconsistencia en el campo formativo de lenguajes. Ahí debería de haber un docente, llámese de lengua materna, de lengua nativa, como le quieran llamar, ¿no? Pero ahí me parece una inconsistencia. En el campo 2 no hay gran problema. Docente de matemáticas, de biología, de física, de química y de tecnología. Igual en el campo 3, un docente de geografía, un docente de historia y un docente de formación cívica y ética. Me parece importante, dado que mi primera formación es geografía, es que se retome. No recuerdo la carga horaria, los periodos lectivos para geografía ni para historia, pero me parece importante que vuelva a ser tomados en importancia. ¿Por qué? Porque la geografía es el campo del saber que te liga a un territorio, que te liga a un país, que te liga a un lugar. Y la historia son la suma de acontecimientos históricos que te van a dar identidad nacional. Y entonces retomar por un lado la geografía y la historia me parece un acierto tremendo, ¿sí? En los diseñadores de esta malla curricular. Y finalmente, campo 4 de lo humano y lo comunitario, donde va a estar un docente de tecnología, un docente de educación física, un docente de biología que posiblemente atienda vida saludable, que también la pudiera atender un docente de educación física. Yo hice el diplomado y conozco el diseño curricular para vida saludable, y créanme que lo puede dar un biólogo, pero también lo puede dar un educador físico, ¿no? Entonces hay que tocar puertas esperando que se nos abran. Y un docente de educación socioemocional o tutoría, ¿no? Eso va a ser en secundaria, de acuerdo a los campos formativos y los especialistas que van a atender esos campos formativos. Comparto con ustedes rápidamente qué sí y qué no de este marco curricular. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades que observan o que se han observado en el análisis de este documento? Como fortaleza, anuncia una crítica a la postura hegemónica a la postura hegemónica de los modelos previos, ¿no? O sea, rompemos con las tendencias neoliberales, rompemos con las tendencias eurocentristas, rompemos con cosmovisiones que nos vienen del otro lado del mundo. También modifica la visión de la concepción en materia educativa, ¿no? El para qué de la educación. Antes, en otros modelos, la educación entendida como un producto de compra, como un producto comercial, hoy entendida y vista como un producto desde la humanidad. Reconoce la diversidad de nuestro sistema educativo nacional, pero también alinea los postulados del sistema educativo con la política educativa y con la realidad mexicana, a menos en la letra escrita. Brinda importancia a la cobertura. Es una propuesta radical basada en la sociedad a través de la transformación sistémica. Y aquí otra vez retomo. Cuando el gobierno dijo no somos más de lo mismo y van a haber cambios en los sistemas que conforman el macrosistema, créanme que sí lo están haciendo. Es una propuesta muy radical, muy actualizada, va a tener muchos problemas para su implementación, sobre todo en eso de las fases
de aprendizaje, pero bueno, vamos a ver cómo se implementa. Pero de que es una propuesta valiente y radical, créanme que lo es. El fin de la educación está privilegiado en lo común sobre lo individual, orientado a favorecer la convivencia pacífica a través de la creación de una nueva sociedad donde se vincula la escuela con la comunidad misma. Una vinculación escuela-comunidad que repercute en el sentido integral de los alumnos. Reconoce el valor de la labor docente al permitir la libertad académica cuando hablábamos sobre gestión, capacidad de gestión. Es una gran aportación eso de los pasos de grados escolares a fases y la visión de los contenidos transversales. Es una propuesta innovadora. Favorece la inter y la transdisciplina de los campos formativos a través de la implementación metodológica del proyecto escolar. Favorece la integración curricular a través de la implementación del proyecto. La evaluación de los aprendizajes según los rasgos de logro que refleja los alcances del proceso de aprendizaje. Eso también me recuerda al modelo 11, cuando hablaba de los ámbitos y de los rasgos del perfil de egreso, ¿no? No es nuevo, ya se había trabajado antes. Pone fin a los exámenes estandarizados, tanto nacionales como internacionales. Intenta alinear la educación básica con la educación normalista. Y finalmente, en voz de Díaz Barriga, del doctor, es un proyecto educativo de utopía que demanda una gran exigencia y una correlación entre el aula escolar y la realidad. Me gustó. Proyecto educativo de utopía. Proyecto educativo de locos, y los locos son los que están encaminados a cambiar este mundo. Eso fue el que sí, las fortalezas que se le ven al modelo o al marco. ¿Cuáles son las debilidades que se observan? Uno, debe presentarse como un documento de fácil comprensión para su apropiación. Si este documento lo van a concretar los docentes y los directivos, debe de estar en un lenguaje accesible para ellos, porque ellos son los responsables y los directos encargados de la concreción curricular, ¿sí? Otro punto importante es que hay que darle cuerpo a la fundamentación teórico-conceptual. Esto es, ya vimos que se cimenta en dos teorías básicas, Piaget y Vygotsky. Sin embargo, cuando hace el desarrollo en el documento, les dedica media página cada uno. Entonces yo creo que ahí tendrán que sustentar bien, porque somos constructivistas desde hace 30 a 35 años. Sin embargo, eso nunca se ha concretado en el aula. Somos constructivistas de nombre, de sentido. Y entonces hoy tendremos que entender bien cómo se entiende y cómo se construye el constructivismo, ¿sí? En estos tiempos históricos. Entonces no podemos dejar oquedades ni dejar liviandades. Hay que ahondar y abondar en el punto sobre el soporte, el soporte pedagógico del modelo. Además, habla de proyecto, pero no se dice cómo es, cómo se ataca, cómo se debe abordar. Yo creo que el gobierno, a través del diseño curricular, tendrían que darnos 2, 3, 4, 5 ejemplos de decir, así se implementa un proyecto, y a partir de eso, nos arrancamos. Porque si no, nada más vamos a estar especulando desde cómo creemos que se debe de realizar un proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay que darle claridad. El término excelencia, que el gobierno actual, este punto lo llevó a marco jurídico de la Constitución, a la misma Carta Magna, no se ve una sola vez, o creo que una vez a lo largo de todo el texto, ¿no? Entonces hay que definir qué entiende este gobierno por excelencia o por educación de excelencia. ¿Por qué? Porque es un pilar de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, ellos tienen que darle el peso teórico-conceptual, porque es uno de los puntales de esta propuesta. Lo mismo pasa con el programa de programa escolar de mejora continua y con el programa nacional de inglés. Ambos programas a la fecha se están operando. Si se están operando, tienen presupuesto. Y si tienen presupuesto, tienen que rendir cuentas.
Entonces, por lo tanto, hay que ser tomados en cuenta en este modelo. Y si ya no van a ser tomados en cuenta, bueno, pues avisarles que van de salida para futuros ciclos escolares. Se espera que esta propuesta enlace con los marcos curriculares de la educación media superior para que haya una articulación de toda la educación obligatoria. Hay que hacer llegar el documento a las autoridades y actores educativos, quienes serán los encargados de su revisión, análisis, interpretación, aplicación y concreción. Ya lo dijo la maestra Delfina, secretaria de Educación, se van a ocupar los espacios de los consejos técnicos escolares subsiguientes para ir analizando y darle revisión al documento. Por lo tanto, no pueden andar en la red. O sea, esos documentos tienen que llegar de manera física a cada uno de los maestros. Hay un uso faccioso del perfil y labor docente como mediador y transformador social. Hay cosas que están en nuestras manos hacer como docentes, pero hay cosas que escapan a nuestras manos. Entonces, entender que el fracaso o la virtuosidad del acto educativo está en nuestras manos es echarnos culpas, ¿sí? Y luego va a ser muy fácil que el fracaso educativo, el fracaso escolar, el fracaso de la educación en México es por los maestros. No, nosotros somos mediadores, somos transformadores sociales, pero hay cosas pero también sabemos que tenemos límites de intervención, ámbitos de intervención, no somos la panacea del cambio, que nos quede bien claro. Hay poca claridad todavía dentro de los campos formativos, cómo se integran disciplinas, asignaturas. Yo creo que esto ya está superado un poquito, ¿sí? Porque día a día nos llega información y sí se ha ido clarificando un poco esto de los campos formativos, ya me he ido olvidando, ir quitando esos puntos que ya han sido superados. Otro punto es que pareciera que los logros esperados están direccionados a la escuela urbana, cuando el mayor número de escuelas están en las zonas rurales, cuando los maestros multigrado o escuelas bidocentes, tridocentes, ya llevan años trabajando en cuanto a proyectos escolares, ya llevan años trabajando con fases de aprendizaje. Entonces, estos compañeros de las pedagogías universitarias, pues me parece que habría que hacerles una invitación a que conozcan la escuela rural mexicana y cómo ha ido implementando los diversos modelos educativos, aún en el olvido de Dios, ¿no? Entonces, no comparto mucho esa parte, pero sí ellos lo ponen, hay que darle respeto a su pensamiento. ¿Cómo fortalecer la propuesta entre los colectivos docentes, no? Queda esa duda. O sea, siempre que llega una nueva propuesta, la primera reacción de los maestros es, ¡ay! Otra reforma. Todavía no entendía la del 17 y ya me llegó la del 22. Me gustaba más la del 11. O hay educadores físicos que yo he escuchado que dicen, yo sigo aplicando el 94. Hijo de mi vida. La Ley General de Educación, artículo 49, creo 49 dice, más o menos, los planes y programas tienen un carácter nacional vigente. Esto es, no es si nos gusta, no es si le entendemos. Lo que esté vigente tiene que ser de aplicación inmediata. ¿Cómo crear sinergias para la voluntad política en aras de su implementación? Esto es, ¿cómo hacer de este proyecto educativo un proyecto transeccional, tipo España? Y no es porque me la esté curando con la nación ibérica, no, simplemente que su modelo educativo sí es un proyecto transeccional, donde llegan los socialistas y cambian uno o dos elementos, pero la reforma educativa sigue. Llega el Partido Conservador o el Partido Popular, ¿sí? Y modifica otra vez la ley, modifica algunos elementos y sigue la ley general de los servicios educativos españoles. A eso les copiamos, ¿no? Sí, entonces podemos hablar de que la reforma educativa, la LOE, el OCSE, el OPSE, ¿sí? Está hecha de andar desde el año 94, van por su quinta, sexta generación de reforma, ¿sí? Pero sigue siendo la misma LOCSE. Aquí no, aquí llega un gobierno, quita lo anterior, llega el otro, quita lo anterior. Pues, ¿cómo hacer de esto un proyecto transeccional? ¿Cómo vencer la renuencia del magisterio a autocapacitarse
para la implementación de un nuevo modelo educativo. Cuando sabemos que desde el año 10, así lo mencionaba Philippe Renaud, decía que el docente tiene que diseñar y gestionar un trayecto de autoformación, de autocapacitación, donde le dé salida y solución a las deficiencias de su práctica educativa. Muy bien. Esto lo dejo un poquito de lado porque tiene que ver con educación física. Si acaso compartes esta lámina con ustedes, que de la formación integral del sujeto, o de la persona, porque tiene personalidad, o de la individualidad, porque es un individuo. Las 6 áreas que reconoce la nueva escuela mexicana, que son áreas de desarrollo humano, son la parte cognitiva, la parte física, la parte emocional, la parte cívica, moral y estética. La 1 tiene que ver con el desarrollo integral de todos los contenidos curriculares. La parte física y emocional tiene que ver con la gestión, reconocimiento y control de las emociones. La parte cívica y moral tiene que ver con la formación ciudadana en valores. Y finalmente, la moral y la estética tiene que ver con la regulación social de la convivencia humana de las niñas, niños y adolescentes que están incorporados al sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, ya no son las 3 áreas de las que hablaban los modelos educativos anteriores. Hoy son 6, y sobre esas 6 estamos trabajando, o se debe trabajar, la parte de la integralidad, ¿no? Que también es un concepto ahí en la nueva escuela mexicana, donde los diferentes campos de formación, ¿sí? A los que se enfrenta la persona, no son como compartimentos secretos independientes uno de otro. Imagínese, o simúlese las cajoneras de una cocina integral, hablando de una escuela rica, de una casa rica, donde en el primer cajón tiene los cubiertos, en el segundo cajón tienes los moldes, en el tercer cajón tienes toda la cuchillería, en el cuarto cajón tienes todos los manteles, ¿sí? En donde están uno separado de otro. No, aquí vemos que las matemáticas interactúan con la filosofía, con el medio ambiente, pero también tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la historia, tiene que ver con las ciencias, con la educación física. Y igual la educación física tiene que ver, impacta con todos los demás campos del saber o las disciplinas del saber, y que van haciendo una formación transdisciplinaria, que tienden a hacer una formación no integral, sino desde la integralidad, en el sentido de que además de esta influencia que ejercen las diferentes disciplinas, el contexto tiene que ver mucho en la formación del sujeto. Bien, aquí es un documento que me llegó por parte de algún compañero del trabajo. Así decía, educación física. Me imagino que el nombre que está ahí es la maestra que lo hizo. No dice de qué estado, pero lo dejé por respeto. Para educación secundaria, y hablemos de educación física. Permítame, educación física. Van a haber 5 contenidos a lo largo del ciclo escolar. Educación física nada más va a entrar en 3. Y dice el contenido 1, nos conocemos a partir del desarrollo y aprecio de nuestras capacidades, habilidades, actitudes y valores, así como del reconocimiento de las y los demás al interactuar y establecer vínculos socioafectivos que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad para promover el bienestar desde la diversidad. Entonces habría que ahí centrar palabras clave que me permitan ir viendo por dónde voy a atender. Este contenido es el mismo que se va a atender en segundo y es el mismo contenido que se va a atender en tercero. El diálogo, dice, y es el diálogo como tal de interacción sobre el cual se van a generar todos los aprendizajes de este contenido. Valoramos los cambios asociados con ideas, gustos, necesidades, intereses, deseos y experiencias a partir del autoconocimiento e identificación de nuevas potencialidades propias y de los pares. Este mismo diálogo es para segundo, es para primero, para segundo y para tercero. ¿Dónde va a estar la diferencia? Cuando ustedes asienten las progresiones del aprendizaje. ¿Qué es lo que debe de saber y saber hacer el niño de primero? ¿Qué es lo que debe saber y saber hacer el de segundo? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones de ese saber en niños o en adolescentes de tercer grado?
Orientaciones didácticas generales, que decíamos hace rato, son como los delimitadores para la práctica y la intervención educativa. Tiene que ver con la planeación, ¿sí? Con la secuencia de actividades. Y después vienen las orientaciones didácticas, que tienen que ver con cuáles son las actividades que se sugiere se desarrollen a partir de la propuesta y de la orientación del modelo educativo. Y entonces dice, después de un bla, 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 usted puede implementar deportes alternativos, circuitos, encuentros de talento, torneos de juegos modificados, deporte escolar, juegos cooperativos, deportes modificados, deportes alternativas, etcétera, etcétera. Y luego de la mano dice, debe de haber ajustes del nivel de desafío a partir de propuestas grupales. Esto es, el docente va a tener que ceder el rol, el ritmo y la variabilidad de la práctica en los niños para que el nivel de desafío esté acorde a sus intereses y a sus necesidades. No es lo que el docente quiera, es atender las necesidades formativas del alumno. Y después vendrá un apartado de sugerencias de evaluación. Este cuadro me gusta mucho, se los comparto. Decíamos hace rato que fines de la educación tiene que ver con qué es lo que necesito desarrollar en el sujeto que se está educando y para qué, ¿no? O sea, no solamente qué, sino el para qué y el cómo. Y entonces el artículo 3º constitucional, que dice que entre uno de sus rubros, que la educación que otorga el Estado deberá ser de excelencia, también dice que tiene que ser inclusiva, incluyente, nacionalista, democrática, con apego a los progresos científicos, contrario al fanatismo, bla, 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 ¿no? Entonces, te marca muy bien cuál es el deber actuar del docente, que lo que tiene que hacer es desarrollar una mayor capacidad de interpretación de fenómenos y hechos naturales y sociales en el alumno. Y entonces, cuando yo empiezo a desarrollar esa capacidad de interpretación, lo que voy desarrollando en el niño es un proceso creativo, que me implica un manejo de información en entornos cambiantes, ¿no? Hasta hace unos días se hablaba del COVID. Empezó la guerra en Ucrania y se acabó el COVID. ¿No? O sea, me parece raro, pero así fue, ¿no? Y entonces, se va a acabar la guerra y surge una nueva cepa en China, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa información en situaciones tan cambiantes? Pero ¿con qué elementos voy a necesitar para, para desarrollar ese manejo de información? Pues disciplinas como el español, como la capacidad de comunicarme, de interactuar con signos, de la apropiación y el desarrollo del lenguaje, de los signos, ¿sí? Las ciencias como ese pensamiento explorador y finalmente la filosofía como esa ciencia que me permite hacer las preguntas exactas para generar conocimiento. Y entonces ese conocimiento tiene que ser un aprendizaje significativo, que le signifique al alumno, que sea vivenciado, ¿sí? Que sea en el lugar, que sea situado. Esto es, a partir de una epistemología empírica, el niño tiene que entrar en contacto con lo que se supone que deba aprender. ¿Y esto qué le va a permitir? Pues desarrollar estructuras superiores de pensamiento, como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el razonamiento lógico, la argumentación, el debate, ¿sí? La interpretación del mundo y de sus relaciones, ¿a través de qué? A través de un aprendizaje profundo, basado e inspirado en la resolución de problemas de contexto. Ah, tarán, ahí están los fines de la educación. ¿Para qué se quiere educar a las nuevas generaciones? ¿Qué se busca al educarlas? Muy bien. Alguien alguna vez me preguntó, bueno, sí, hiciste un resumen muy padre del documento, pero nosotros queremos saber, cuáles son los soportes me lo dijeron cuando era el modelo educativo 217, ¿no? Y entonces, retomando esa experiencia, empecé a analizar el documento, eso sí es mío, puedo estar equivocado, lo acepto y lo más seguro es que esté equivocado, pero pues hay que rebatirlo con fundamento.
El modelo educativo 2022, que es el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana, está basado y centrado en una filosofía humanista, con un sentido universalista y nacionalista. Está basado y estructurado en un enfoque pedagógico que retoma los postulados de la teoría psicogenética de Jean Piaget y del socioconstructivismo cultural de Vygotsky. Ese término me recuerda mucho a Laura Frade, ¿no? Socioconstructivismo cultural. El niño cuando interactúa con sus referentes culturales, lo que trae de casa, lo que trae de la comunidad, lo que trae de su grupo social, donde el sentido epistemológico del modelo se sustenta en el empirismo epistémico, esto es, en la manipulación de los objetos, en el estar en contacto aquí y ahora con el objeto de aprendizaje, donde el método de intervención docente está basado en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje cooperativo, con uso de metodologías emergentes, como lo pueden ser todos los métodos ABP, aprendizaje a base de preguntas, a base de problemas, a base de, ¿no? Y entonces tiene que ver con el estudio de caso, con el aprendizaje situado, con la resolución de problemas y con el proyecto escolar. El resaltado amarillo no le hagan caso, eso era para educadores físicos, ¿sí? Donde cómo atender nosotros la intervención docente, ¿no? Pero ustedes, creo que los métodos ABP les salen de primera, el estudio de casos, el aprendizaje situado, he seguido muy de cerca su actuar educativo a través de los festivales y de los eventos pedagógicos que ustedes implementan, y créanme que esta reforma a lo mejor y hasta les queda corta, ¿no? Sigan en ese camino. Bien, eso lo comparto con ustedes, tiene que ver con el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo tiene un nombre específico, el autor es Alex Davo o algo así. Por ahí lo pueden checar en el YouTube, ¿sí? Él hace un análisis semántico. El primer punto, este modelo educativo, sí es cierto, nos viene de Finlandia, sobre todo cuando habla de proyectos como metodología de intervención, cuando habla frases del aprendizaje, ¿no? Cuando habla de la eliminación de las disciplinas, sí, y sobre todo el sentido de comunidad como eje rector, como eje rector del modelo, sí, eso nos viene de Finlandia, y para allá va toda la educación mundial, ¿no? Entonces, no es que nos lo estemos trayendo el modelo finlandés, para allá va a caminar. Y entonces este modelo educativo 2022 tiene como eje articulador la comunidad, entendida como una unidad territorial viva. Y cuando dice comunidad no se refiere a la colonia donde vives o a los puntos más lejanos de la geografía estatal. No, tiene que ver con entidades poblacionales vivas que tienen una ideología, una cultura, tradiciones, idiosincrasia, costumbres, lenguas, formas propias de organización, etcétera, etcétera, ¿sí? Que permean el pensamiento de los que en ella conviven o donde hay una coexistencia, ¿no? Este modelo educativo nos permite pasar del yo al nosotros, donde la idea es formar entes colectivos con una actitud reflexiva y una actitud crítica, donde el sentido de la educación, de la formación, perdón, sea desarrollar competencias transformativas de la realidad a través de metodologías emergentes basado en el diálogo y por lo tanto en la comunicación intergrupal generada y diseñada por Vygotsky a través de los contenidos de los que hablan el plan y los programas de estudio, donde me permite explorar y experimentar, donde me permite resolver problemas del entorno, es decir, problemas de la comunidad. Por lo tanto, ahí hay una resignificación, un repensar de la cultura escolar. Se reviven las interconexiones entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y la población,
entre la escuela y los que forman parte de la comunidad escolar, y dice este autor, ¿sí?, que cuando tú has desarrollado las competencias transformativas de la realidad que te va a permitir resolver problemas de la comunidad, entonces estás haciendo una intervención de excelencia, o tu educación o tu formación fue de excelencia. Me parece muy interesante. Lo que sí, no hay vuelta atrás, es la comunidad como eje articulador de los procesos educativos, y dentro de la comunidad, la escuela y toda la vida orgánica escolar. Y otro punto importante, pasamos del yo al nosotros. Pasamos de las competencias laborales a las competencias transformativas. Muy bien. Este está precioso. Perfil de egreso, Nueva Escuela Mexicana 2022. Lo hago a través de 4 ejes rectores: la comunidad como la superación del yo y la construcción de nosotros; la generación transformativa de la comunidad, resolver problemas del contexto de la comunidad; tercer cuadrante, desarrollo del pensamiento crítico, que tiene que ver con la toma de decisiones responsables y toma de decisiones conscientes; y un cuarto cuadrante que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad cultural, local, regional, nacional y global. En el primer cuadrante, que tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la identidad, y la identidad puede ser personal, colectiva, nacional y étnica, y tiene por finalidad formar un humano integral a partir de lo comunitario, ¿sale? Entonces, rompemos con el individualismo, con el yo, y pasamos a estructuras de lo común, de lo comunitario. Tiene que ver con pasar de lo individual al desarrollo de lo comunitario, y tiene que ver también con observar temas de relevancia social. Estos temas de relevancia social, si bien no son los pilares del modelo, sí son todas las superestructuras, ¿sí?, que van a apuntalar esos grandes pilares, ¿no? Entonces, los temas de relevancia social. Y en donde el punto de partida o el punto crucial es el nosotros, que implica la colaboración. Y entonces nosotros colaborando, lo que hacemos y damos son acciones de solución. Esto es lo que implica el perfil de egreso. Entonces, hablar de estos 7 rasgos del perfil de egreso, ahí yo creo que intenté resumirlos de la manera más puntual. Por ahí escapan algunos puntos por falta de espacio, pero bueno, fue lo más integrador que pude hacerlo. Y entonces, esas acciones de solución lo que implican son asunción de la conciencia. El sujeto debe de generar conciencia, y esa conciencia me va a permitir generar un pensamiento crítico. A la vez, ese pensamiento crítico me va a permitir el reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Un salón es la suma de diversidades. Aunque todos seamos católicos, aunque todos seamos mestizos, aunque todos hablemos español, todos somos un mundo y un crisol de diversidad, ¿no? Y esa diversidad me va a permitir reconocer los derechos humanos de cada participante. Es una responsabilidad social que tengo que ir generando. ¿Por qué? Porque un proyecto de vida son sumas de interacciones. Yo no estoy solo en este mundo, ¿sí? Yo voy desarrollando interacciones en mi escuela, en mi club deportivo, en mi club religioso, en las visitas a museo, en la escuela, en los diferentes clubes a los que pertenezco, ¿no? Entonces, debo de aprender a interactuar a través del reconocimiento de la diversidad y el respeto a la inclusión. Y entonces, esto me va a permitir desarrollar habilidades comunicativas que se llaman diálogos, ¿sí?, en donde yo respeto o parto del respeto de las cosmovisiones, de las perspectivas, de los acuerdos que van generando los otros. El diálogo es respetar a la otredad. El diálogo es respetar al que tengo enfrente, ¿no? Entonces, y esas son habilidades comunicativas. La escucha asertiva, el lenguaje claro, ¿sí? ¿Y eso qué me va a permitir en mi desarrollo? Pues construir nuevas relaciones, ¿no?
empatar el diálogo con el trabajo cooperativo, el respeto a los demás, interactuar en un mundo en transformación, saber que este mundo se está transformando minuto a minuto, segundo a segundo, asunción de diferentes roles, ¿sí? No siempre soy yo el líder, a veces soy general y a veces soy soldado. La integración en proyectos diversos y la facilitación o la capacidad de emprendimiento. No entendí si este emprendimiento tiene que ver con los emprendedores de otros modelos educativos, hacia dónde va. Lo pongo, hay que releerlo, hay que ver qué es lo que dice, pero ahí está, ese es el perfil de egreso, ¿sí? Hay que desmenuzarlo, hay que volverlo a releer, hay que reorientarlo, hay que reestructurarlo, pero me parece que es una buena aproximación a este análisis. Y cierro con pensamiento crítico, que es el perfil de egreso, rasgo 3, eje articulador 2. Decíamos que son habilidades de las estructuras superiores del pensamiento, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento analítico, el analítico sintético, el sintético, desarrollo de la conciencia, lectura crítica de la realidad, ¿no? O sea, las redes actuales que nos movemos, no redes sociales, las redes de la realidad. Reflexión, ¿sí? Como ese acto intuitivo del cognitivo humano, una transformación de las redes del mundo, la argumentación y el debate. Y entonces, estas habilidades de pensamiento me van a permitir o generar desarrollar conciencia para la toma de decisiones en la libertad y con responsabilidad. Hay que ser corresponsable al sujeto, en donde hay un reconocimiento y valoración de la diversidad que me permite una creación de una formación ciudadana, ¿sí? Apegada a la ética, a los valores, a los derechos humanos, que tiene que ver con una generación del diálogo para reconocer la complejidad del mundo, el entrelazado de las cosas, y que se hace a través de 3 campos cognitivos de este mundo: la filosofía, la ética y la estética, entendida como ese campo de la filosofía que me permite tomar conciencia de mi posición social, pero que también tiene que ver con las producciones estéticas si lo haces a través de ese elemento. Y lo que me va a permitir el pensamiento crítico es desarrollar pensamiento, diálogo y reflexión. El diálogo es la meta del modelo educativo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y la transformación de la realidad. Eso tiene que ver con evaluar. Me voy a tardar mucho, lo dejo ahí. Y quiero cerrar con este punto. Ahí dice que es Nikola Tesla, pero a mí la palabra adoctrinamiento me suena más a Freire. Entonces, sin importar si lo dijo Tesla o lo dijo Freire, me gusta la idea. Cuando la educación limita la imaginación, se llama adoctrinamiento. Y entonces, aprendamos a usar la imaginación, aprendamos y hagamos uso del libre pensamiento o de la libertad del pensamiento crítico, del pensamiento que me permita argumentar, que me permita debatir con respecto a la otredad. Como ven, compañeros, hay mucha información donde podemos irle rascando, donde podemos irnos haciendo de esta propuesta curricular. A mí me parece interesante, a mí me llena de júbilo esta propuesta curricular. No espero que a todos, pero bueno, es un buen ejercicio. Pues si no hay más por el momento, y dado que en un momento dado, pues tenemos que hacer espacios importantes en donde podamos hacer críticas, comentarios, análisis, debate, ¿no? Entonces yo los invito a que lean el documento, a que lo analicen, a que estemos presentes en la lectura viva y en la vivez del documento y poder entenderlo, porque recordemos que lo más seguro
es que se apruebe. Y lo más seguro es que el 80% de esa propuesta pase para agosto, y entonces en agosto tendremos que empezar a conocerlo y a implementarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, compañeros, pues no me queda otra más que saludarlos, despedirme, esperando que estén bien, esperando que se sigan cuidando, y los que están un poquito delicados de salud, bueno, pues esperemos en su pronta recuperación. Un saludo desde las frías tierras de Temoaya, acá en el Estado de México, desde el valle del Chinanteca, el Nevado de Toluca, y esperemos vernos en otro momento. Hasta luego, muchas gracias, síganse cuidando.